Buen día, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Inge.
Bien, jóvenes, vamos a continuar lo que estábamos viendo. Les voy a presentar mi pantalla. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, se escucha. Bien, habíamos visto el sistema de diseño y costo del transporte caminero en Bolivia, ¿no? Donde, digamos, cuando se empieza a diseñar una carretera, lo que se hace es hacer los trabajos de campo, ¿no? Donde se ve las características socioeconómicas del área de la carretera, como la población, qué producción tiene, ¿por qué? Porque todo eso, cuando se construya carretera, vamos a tratar de convertir a los viajes que se podrían hacer en esas zonas, ¿no? Los potenciales viajes, de manera de que los posibles viajes de las personas o movimiento de la carga se traduzcan en una cantidad que se va a mover en la carretera en vehículos de tráfico. En el caso de pasajeros, vehículos livianos de pasajeros, ¿no? O buses, y en el caso de la carga, camiones, ¿no? Esto va a ser un volumen de tráfico, ¿no? Es decir, que el número de pasajeros y carga lo vamos a traducir en número de vehículos, ¿no? Y el número de vehículos que vaya a tener la carretera va a servir para dimensionar qué categoría de camino voy a construir, si va a ser un caminito vecinal o si va a ser una autopista de varios carriles, ¿no? Entonces, conjuntamente, las normas, ¿no? Por ejemplo, quién está a cargo de hacer, licitar, planificar una carretera, en el caso de, vamos a ver enseguida, la red fundamental es la ABC, si este es un municipio, es el municipio de La Paz, por ejemplo, ¿no? Y conjuntamente los factores que influyen, yo voy a determinar la categoría de camino de acuerdo a las normas, por ejemplo, del Manual de Diseño Geométrico del ABC, ¿no? Y con ello voy a hacer todos los estudios para la carretera, ¿no? Posteriormente voy a pasar a construir, ¿no? Una vez que construya, va a entrar en operación y también voy a tener costos de conservación, ¿no? También podemos hablar de los costos del uso de la carretera si hablamos de los costos totales de transporte. De manera que estos costos de acá, ¿ya? A lo largo de la vida útil, se denominan los costos totales de transporte. De manera que cuando hablamos de ello, nos estamos refiriendo no solamente a los costos de construcción de una carretera, ¿ya? Para que nos movamos de un sitio a otro, ¿no? Ya sea los pasajeros o la carga, fíjense de que hemos tenido que gastar en construir la carretera. Esa es la inversión. Pero adicionalmente, para que podamos continuar moviéndonos a través de una vía, tenemos costos de operación y mantenimiento. Vamos a necesitar, ¿ya? A lo largo del funcionamiento de la carretera, ¿ya? Mantener una vía, ¿no? Ya sea mediante mantenimiento rutinario o mantenimiento periódico, ¿ya? Vamos a definir enseguida qué tipos de mantenimiento son esos, ¿no? Al mismo tiempo, para poder movilizarnos, vamos a utilizar vehículos y esos vehículos van a tener sus costos, ¿no? Costos de combustible, lubricantes, mantenimiento, llantas, cada cierto tiempo cambiar, etcétera, etcétera. Y eso es a lo largo de la vida útil mientras nos vayamos moviendo en esa vía, ¿no? Y por otra parte hay otros costos, ¿no? De seguridad y confort. Por ejemplo, si la vía está en mal estado, vamos a tener más accidentes y costos. Los accidentes tienen su costo, ¿no? Muertes, ¿no? Normalmente en los países más avanzados, la vida humana tiene un costo, ¿no? Se puede valorizar, ¿no? Para fines justamente de evaluación, ¿no?
Y los accidentes sin muerte, es decir, los heridos, también tienen su costo, porque tienen su... hay un valor que se gasta en los hospitales para el tratamiento de los heridos, etcétera, ¿no? Y por otra parte hay otros costos, por ejemplo, de daños físicos, ¿no? Daños de los automóviles, de los vehículos y daños también a la propiedad privada, a la propiedad pública, como postes, daños que pudieran surgir, etcétera, etcétera. Y hay incluso daños por el sufrimiento de las personas y los familiares, ¿no? En Estados Unidos pueden hacer un juicio y justamente si es que la administradora de caminos, ¿ya?, no ha puesto señalización y debido a ello han sufrido un accidente, alguien le puede hacer un juicio por millones de dólares a la administración justamente de esas vías, ¿no? Bien, entonces, todo esto nos sirve para entender que el costo de movilizarse, de moverse por una vía, ¿ya?, el costo de transporte no incluye solamente el costo de construcción, que es lo que más, podemos pensar de que este es el costo principal. Cuando pensamos, a ver, ¿cuánto me va a costar el movernos por una vía? Pensamos en el costo de construcción, ¿ya? Sin embargo, existen otros costos de operación y mantenimiento, de usuario, del vehículo, etcétera, que son partes de los costos que vamos a necesitar para que nos movamos. Es decir, para moverse de un lugar a otro en una carretera, no solamente vamos a invertir en construcción, en operación, mantenimiento, costos del usuario, en seguridad y confort, etcétera, etcétera, ¿ya? Normalmente hacemos el análisis mediante un banco de diferentes proyectos, ¿ya? Y lo que tratamos de minimizar no es el costo de construcción, ¿ya?, sino de que se trata de minimizar los costos totales de transporte. Es decir, esos 4 costos, no solamente el de construcción, ¿ya? Entonces, ¿qué más podemos decir en nuestro medio, ¿ya? Sobre todo si las vías son de alto tráfico, ¿ya? Podemos decir que a lo largo de la vida útil, ¿ya?, es decir, no al comienzo, porque la construcción es 1, 2 años, 3 años, ¿ya? Y después entra en operación y puede ser 20 años, ¿ya? Entonces, el análisis del BAN, por ejemplo, se hace a lo largo de todo este periodo, ¿no? Desde la construcción hasta, digamos, 20 años que consideramos que va a durar la carretera, para fines de evaluación. Obviamente puede durar más, ¿no? Y dentro de esos 20 años, ¿ya?, vamos a tratar de minimizar los costos totales de transporte y vamos a seleccionar el que tenga menor valor, ¿ya? Y si consideramos esos 20 años, ¿no?, $20 años más construcción, etcétera, ¿ya?, más o menos, ¿ya?, los costos del usuario pueden llegar a ser más o menos un 80% del total. Y fíjense ustedes que teníamos la percepción que esto era lo más importante. ¿Me entienden? Jóvenes, en otras palabras, esto puede llegar a ser más o menos, ¿ya?, digamos un 20%, ¿ya? Pero esto de acá puede llegar a ser más o menos un 80%, ¿ya? Esto puede ser, no sé, un 10%, ¿ya?
Y esto puede entrar, no sé, quizás entre 10 a 20, ¿ya? Esto igual entre 10 y 20 y esto entre, no sé, 60, 80%, ¿ya? Entonces, ¿cuál es lo que más, qué es lo que más gasto para que se mueva, ¿ya? La carga, los pasajeros en una vía? Dentro de todos los gastos, qué sería lo más importante en donde voy a tener gastos? Hola, Usuario. usuario, ¿ya? Entonces, cuando yo construyo una nueva vía, ¿ya? Si antes en una vía de tierra había mucho tráfico y demoraban, congestión, el mantenimiento era muy alto, etcétera, etcétera, eso va a bajar significativamente, ¿ya? Y como, digamos, si todo estuviéramos hablando de 100 millones de dólares, todo lo que yo gasto acá, ¿ya? Más o menos la construcción me hubiera costado unos 20, ¿ya? Y digamos del usuario unos 70, ¿ya? Pero al construir la vía, esos 70 millones van a bajar quizás a 40. ¿Por qué? Porque ya no van a gastar tanto en combustible. Eso significa un ahorro de unos 30 millones, 40 millones. Y eso va a justificar, ¿ya? Toda esta inversión y al final esto me va a salir positivo y me va a salir rentable, ¿ya? Entonces, sobre todo en vías de alto tráfico, los ahorros en costos del usuario justifican la rentabilidad. O sea, hacen que esto sea rentable, el ban salga positivo. ¿Me entienden? Entonces, podemos diferenciar dos cosas, ¿ya? Hay vías, y acá les voy a mostrar antes de avanzar un ejemplo. ¿Dónde está? Yo tengo este ejemplo, ¿no? Que lo tienen ahí, donde, por ejemplo, evaluación de una carretera, más o menos como una autopista. Digamos que el costo de construcción sea 1 millón por kilómetro, longitud 10 kilómetros. Mantenimiento, cada año más o menos gastamos $5,000 para mantener cada kilómetro de vía. Es decir, si son 10 kilómetros, anualmente vamos a gastar 5,000 por 10 kilómetros, es decir, $50,000 solamente para un mantenimiento de esa vía, ¿no? ¿Y durante cuánto tiempo tengo que mantener? Digamos, mientras esté para los 20 años que yo haya considerado de evaluación de esa vía, ¿no? En este caso estaba considerando desde el 2021 hasta el 2040, ¿ya? Pero eso podemos cambiarlo, lo he dejado el ejemplo del año pasado, pero más o menos el tráfico, si es alto, sería 40,000 vehículos al día, que es más o menos lo que la actual autopista tiene, ¿no? Pero para fines de mantenimiento estaríamos hablando de una vía de 2 carriles simplemente. Estos montos probablemente sean incluso mayores, pero considerando vía de 1 carril por sentido, ¿no? Y este tráfico es el de la autopista actualmente, ¿no? Y podemos considerar una reducción de accidentes. Si se hace esta vía, digamos, de $100,000 por año. ¿De dónde vendrían estos $100,000? Digamos que se ahorran unos 100 accidentes, ¿ya? Al año, ¿ya? Deja de haber, y por cada accidente, $1,000 sería incluso muy, muy poco, ¿no? Podríamos hablar de $5,000, de 20 accidentes por año que se reducen al construir, ¿ya? 20 accidentes menos, y cada accidente
$5,000 más o menos, ¿no? Entonces, podemos ponderar de diferente manera, pero hay que hacer un estudio donde me diga más o menos a nivel general cuánto es el costo de cada accidente en esa vía, etcétera, ¿no? Y bueno, la tasa de descuento, como hacen el BAN, 12%, podemos colocar acá, ¿ya? Y para convertir, estaríamos, no he querido colocar 6.96, sino 7 bolivianos, $1. Entonces, ¿cómo hacen un BAN? ¿Cuánto necesitan para construir 10 kilómetros de vías y $1 millón por kilómetro es? ¿Cuántos millones para toda la vía? 10 millones, ingeniero. 10 millones, ingeniero. coloco acá en millones de dólares, ¿ya? Como este es un gasto, yo coloco menos 10 millones, ¿está bien? De ahí está viniendo este 10. ¿Ya? Bien, eso es lo que voy a gastar para construir. Acá estoy asumiendo que la construcción se realiza durante un año, ¿ya? Que en este caso 2020, ¿ya? Costos de operación y mantenimiento. Una vez que inauguro la construcción, yo necesito mantener durante la vida útil del proyecto. Estoy considerando 20 años. Entonces, cada año voy a gastar un cierto monto. Esto también podría variar. ¿Por qué? Porque puede depender, puede tener un crecimiento cada año. ¿Por qué? Porque necesito mayor mantenimiento, porque la vía se va deteriorando, voy a gastar más cada año, etc. En este caso estoy asumiendo que esto es constante y es el mismo valor todos los años. ¿De dónde viene esto? De los 5,000 que necesito para mantener por cada kilómetro y por cada año, ¿no? Acá, como estamos en años, me olvido de los años, $5,000 por kilómetro, 5,000 por 10, 50,000. Eso expresado en millones, 50,000 en millones es 0.05. Y todo negativo, ¿por qué? Porque es costo. ¿Está entendido hasta ahí? Sí, ingeniero. Ya. Sí, ingeniero. Luego tengo costos del usuario, es decir, de que voy a tener ya un gasto ya en consumo de combustible, en llantas, ¿no? Cada año el usuario va a gastar un cierto monto, ¿ya? Sin embargo, tenía un gasto, ¿ya? Anualmente, si es que la vía era de tierra. Ahora he construido, he pavimentado, ¿ya? ¿Va a gastar más o menos? Cuando construya la carretera, ¿el usuario va a gastar más o menos que en la vía de tierra? Más, ingeniero, más. No, o sea, ¿en la vía nueva va a gastar más? Menos, ingeniero. Menos, ¿ya? Entonces va a tener unos ahorros, ¿ya? Y esos ahorros, que en este caso estoy considerando 2 bolivianos por vehículo, ¿ya? Si son 40,000 vehículos, ¿ya? Entonces yo voy a tener que, cada vehículo se va a ahorrar al usar la carretera 2 bolivianos, ¿no? 2 por 40,000 son 80,000, ¿ya? Y eso es al día, ¿ya? Durante todo el año, ¿por cuánto tendré que multiplicar? O sea, van a ahorrar al usar la vía 2 bolivianos, ¿ya? 40,000 vehículos por 2, ¿ya? Por 365. Ese va a ser el monto de ahorros. Pero estamos colocando en dólares. Divido entre 7. ¿Les sale esto? Fuera de dividir entre 7, tengo que dividir entre 1 millón, porque está en millones. Sí, que sale eso. Ya, entonces coloco eso como ahorros. Y el ahorro es un ingreso, ¿no? O sea, es un beneficio que va a tener.
¿Por qué? Porque van a gastar menos. Entonces, en vez de colocar negativo, acá coloco positivo, porque es un ahorro de los costos que tenían entre la situación anterior y la situación actual. Y lo propio sucede con los costos de seguridad y confort, porque antes gastaban una cierta cantidad en accidentes que había en la vía de tierra. Ahora van a tener menos accidentes. Entonces, eso va a ser un beneficio de $100,000 al año, ¿no? $100,000 en millones es 0,1. Entonces, coloco todo esto, ¿no? ¿Qué hago? No puedo sumar los valores de cada año, ¿ya? ¿Por qué? Porque el dinero tiene diferente valor en cada año, ¿no? Entonces, puedo sumar dentro de cada periodo, ¿no? Pero no de diferentes años. Entonces, el primer año yo voy a tener menos 10 millones. El segundo año voy a tener menos 0.05 más 0,1. Voy a tener un monto, ¿no?, de ahorro de 4,22, beneficio, ¿no? Y así todos los años voy a tener 4,22, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito, para sumar, lo que hacen en el banco, para sumar todos los valores de diferentes años, tengo que actualizar, ¿ya? ¿Y cómo se hace la actualización? Simplemente acá tengo 10 más 4,22 más 4,22. Entonces, ese 10 de acá, ¿ya?, valor actual, es igual para el primer año, el año 0, el año 1, el año 2, ¿ya? Tenía de costos ¿dónde está? Acá. Tenía el total. Y acá está el valor actual. El total era menos 10 y 4,22. Entonces, el valor actual, ¿ya?, va a ser ese menos 10 dividido entre 1 más la tasa de descuento, que es 0,12, ¿ya? Y esto está en el año 0, elevado a la 0. ¿Y eso cuánto sale? Eso sale menos 10. Y ese es el valor que está ahí, ¿no? Ahora, el 4,22, ¿ya?, va a tener un valor de 4,22 dividido entre 1 más 0,12 elevado a la 1. Y eso sale $3,77. Y el valor, bueno, todos son 4,22, ¿no? Siguiente va a salir de 4,22 dividido entre, ya le voy a poner 1,12 elevado al cuadrado, este va a ser 4,22 elevado a la 1,12 elevado al cubo, ¿no? Y salen los valores 3,37 y 3. De manera que el BAN va a ser la suma de toda esta línea hasta el año final, ¿no? Y ese valor me sale 21,5 millones de dólares, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo hallar el BAN y definir si mi vía es rentable o no es rentable, ¿no? Fíjense, ¿no?, de que para hallar el BAN o para elegir si este proyecto es rentable, yo puedo tener otra alternativa. Digamos que esto era con hormigón, otra alternativa con concreto, otra alternativa de tratamiento superficial, etcétera, que son con menor costo,
Yo elijo en cuál me sale el van más alto y elijo la mejor alternativa, ¿no? Y para ello no solamente he pensado en cuál me va a costar más o menos. ¿Por qué? Porque este monto en definitiva no es tan significativo. Lo que es más significativo es el valor de los ahorros del usuario porque el tráfico es alto, ¿no? Entonces, para considerar los costos, ¿ya? No es considerar solamente de construcción, sino a lo largo de la vida útil del proyecto. ¿Está entendido eso, jóvenes? Ingeniero, perdón, ¿puede volver a explicar? Yo me he quedado en la parte donde hay un costo de menos 10 millones. Desde ahí no lo entendí, desde el 2020. Perdón. Ya, hay costos de operación y mantenimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras esté construyendo yo voy a necesitar hacer bacheos, tapar huecos, limpiar alcantarillas, etcétera. Todos los años voy a tener que hacer esa actividad. ¿Está bien? Sí. ¿Ya? Eso, ¿cuánto necesito? Acá le estoy colocando que necesito $5,000 por año, ¿ya? Para mantener 1 kilómetro. ¿Cuántos kilómetros son la casetera? 10. Ya, 5,000 por 10, $50,000 al año voy a necesitar. ¿Eso en millones cuánto es? Divido entre 1 millón, ¿no? Os recorro la coma, ¿no? 50,000, recorro la coma 6 lugares y me sale 0.05. Todos los años voy a necesitar eso para mantener. ¿Hasta ahí está bien? Sí. Ya. Luego, todos los años antes de que se construya la carretera, ¿ya? Los usuarios van a gastar en combustible, en lubricantes, en llantas, un cierto monto. Cuando yo construya, van a gastar más o menos yendo por la carretera nueva. Hay un gasto menor para el usuario. Menos, ¿ya? Entonces, yo estoy indicando que van a ahorrarse 2 bolivianos al recorrer los 10 kilómetros. Es como la autopista, digamos, más o menos, digamos que se ahorran unos 2 bolivianos porque en vez de ir por una ruta más larga, más tortuosa, ya va más rápido y los 2 bolivianos salen de ahorro en combustible, de ahorro en tiempo de viaje. ¿Por qué? Porque el tiempo de los pasajeros, del chofer, también tiene su precio, ¿no? Ahorro en llantas, etcétera, etcétera, 2 bolivianos por cada vehículo, ¿ya? Entonces, lo que gastaban antes en costos del usuario de combustible, ya van a gastar 2 menos. Entonces, esos van a ser beneficios del proyecto, ¿ya? Ahora, ¿cuántos vehículos hay en esa vía? 40,000. El ahorro que van a tener por cada vehículo es 2 bolivianos, es decir, va a haber 2 por 40,000, 80,000 de ahorro en esa vía al día. ¿Cuántos días tiene el año? 365. 40,000 por 2 por 365 va a ser un monto en bolivianos que voy a tener de ahorro al año, ¿ya? Pero acá tengo que colocar en la misma moneda y en millones, ¿no? Que es dólares y millones. Entonces, 40,000 por 2 por 365 lo tengo que dividir entre 7 para convertir en dólares y lo tengo que dividir entre 1 millón porque estábamos hablando en millones. Y de ahí me sale el 417, toda esta línea. ¿Está bien? Sí, está bien. Y finalmente, al igual que puedo tener ahorros por costos del usuario, también puede haber, ¿por qué? Porque hay reducción en número de accidentes y cada accidente es un costo, pues, ¿no? Entonces, si me ahorro un cierto monto en número de accidentes, yo acá directamente estoy colocando que me voy a ahorrar más o menos por accidente $100,000. En millones es 0.1 y acá tengo todo eso. Y luego hago lo mismo que hacen en un van, simplemente suman, ¿no? Actualizan cada valor y luego hacen la sumatoria de los valores actuales y hallan el van. ¿Te ha entendido?
Sí, sí Ya. está entendido. Entonces, lo que les indicaba también, ¿ya? Era cómo se halla eso, ¿no? Y les había dicho que normalmente los costos del usuario llegan a ser 80% de todo lo que voy a gastar en este periodo, ¿no? De vida útil, desde que construyo, ¿no? Entonces, no es tan significativo este costo de construcción, lo que es más significativo es este monto. Pero ¿cuándo es significativo? Ya. Por ejemplo, era 40,000 y salía el ban ese monto, ¿no? Pero ¿qué sucede como el ejemplo que les daba de cuando hay unos 10 vehículos al día, ¿ya? Por dos, yo voy a tener 10 por 2, 20 bolivianos, 20 por 365. ¿Cuánto me sale? 7.300, ingeniero. Eso en dólares, entre 7, como $1,000 al año. ¿Sí? Y sin embargo, en mantenimiento yo voy a requerir 5,000 y solamente tengo como $1,000. Entonces voy a tener un déficit de menos 4,000. ¿Saldrá rentable en ese caso? No. No. No va a salir, ¿no? ¿Qué hago en esos casos? En los casos de caminos vecinales, ¿ya? A ver, ¿dónde está mi...? Ay, carambas. Ya. Entonces, en vías de alto tráfico, ¿ya? Los ahorros, ¿qué quiere decir alto tráfico? Hartos volúmenes, como 40,000, ¿no? Los ahorros en costos del usuario suelen justificar la rentabilidad del proyecto. En otras palabras, los beneficios provienen principalmente de ahorros del usuario, ¿no? Ya sea combustible, coste de operación vehicular, ¿no? Tiempo de viaje, etcétera. ¿Está bien? ¿Qué pasa en el caso del que el tráfico es bajo? No va a salir rentable, ¿sí? Es lo que habíamos visto. Entonces, ahí, como no me sale rentable, yo tengo que buscar qué otros beneficios tiene una vía, digamos, de un camino vecinal, ¿ya? ¿Y qué beneficios va a tener principalmente? Va a tener, ¿ya? Acá le pondremos principalmente, como en el caso anterior.
por los beneficios de los productores de la zona de influencia. Puede haber un camino, ¿ya?, donde ya no voy a pensar para justificar, ¿ya?, en el tráfico. Puede ser alguito, pero no va a ser significativo, ¿ya? Pero en esta zona puede haber una zona de producción agrícola, ¿ya?, minera, etcétera, y otras cosas, ¿ya? Y estos señores van a tener utilidades. Es decir, de que van a empezar a producir más, o lo que acá producen se va a poder llevar a otros lados y van a vender a mejor precio, de manera que en realidad el proyecto, ¿ya?, no lo voy a poder justificar, con estos beneficios de ahorros del tráfico, porque el tráfico es muy bajito. Entonces, fuera de que puedo tener esto, yo puedo colocar otra línea con otros beneficios donde van a haber utilidades o beneficios de los productores. ¿Me entienden? Y, Ingeniero, sí. disculpe, ¿la calidad de vida se podría considerar un beneficio? ¿Y cómo se mediría tal vez? Me decían, la calidad de vida. ¿Se podría justificar como un beneficio? Y si tal vez se justifica, ¿cómo se mediría el beneficio en dinero? En realidad, todos los, digamos, el crecimiento económico de un país, ¿para qué nos desarrollamos? Digamos, como país, las carreteras sirven para desarrollar, ¿no? Les había dicho la importancia de los caminos, de todo lo que hace de que podamos mover nuestros productos, las personas y demás. ¿Qué es lo que produce eso? De que muchos proyectos surjan, ¿no? Y al surgir proyectos se origina un crecimiento económico, ¿ya? Y ese crecimiento económico, ¿para qué sirve? ¿Por qué queremos tener más recursos, digamos, plata, ya, como crecimiento económico, ¿no? No es correcto, pero digamos como analogía podríamos hablar simplemente de recursos económicos. ¿Por qué? ¿Mayores comodidades? Perdón, ¿mayores qué? Comodidades. Sí, podría ser, pero ¿qué más? ¿O solamente por tener más plata en el banco? Para tener una estabilidad económica. La estabilidad económica no es, digamos, de por sí un justificativo, ¿no? ¿Por qué queremos tener estabilidad económica? ¿Para qué sirven los recursos? Para los gastos sociales, como pagar sueldos, deudas. Ya, pero ¿por qué yo tengo sueldos y deudas? O sea, ¿para qué? ¿Para qué ustedes quieren ser ingenieros? Jóvenes, señoritas, a ver, hablen, no es examen, nada, ¿no? Su opinión, pueden equivocarse o no, todos nos equivocamos. Para tener una mejor calidad de vida, quizás. Correcto. O sea, yo no quiero tener más plata para tener más plata en el banco y no voy a gastar, lo voy a guardar, ¿no? O sea, lo que todos intentamos es de que la calidad de vida
sea mejor, ¿no? Los proyectos en el país se hacen, ¿por qué? Para que tengan agua potable, la gente viva en mejores condiciones. Con mejor agua potable va a tener menos enfermedades, va a poder, no va a sufrir tanto para ir a un pozo, etcétera, va a poder dedicar su tiempo más a la familia, etcétera, ¿no? Entonces, el crecimiento económico de un país es para que se tenga mejor calidad de vida. Por eso los países más desarrollados viven mejor o peor que nosotros, en teoría. ¿Ya? Ahí puede haber algunas diferencias, ¿no? En teoría, la calidad de vida de esos países es mucho mejor que en el nuestro, ¿no? Entonces, lo que se busca es justamente el mejorar la calidad de vida, ¿no? Ahora, para fines de evaluación, no se considera calidad de vida simplemente, ¿no? O sea, se considera el valor monetario de diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de viaje, ¿no? ¿Por qué? Porque el tiempo de las personas tiene un costo, ¿no? No es lo mismo el de un empresario que rinde y hace dinero, ¿no? Que el de una persona que está casi desempleada, ¿no? Entonces, una persona que necesita viajar a Santa Cruz, ¿ya? Y que no tiene, digamos, no tiene un buen trabajo y no es profesional, probablemente va a viajar en flota, ¿no? Va a llegar en 8 a 10 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque no cuesta tanto su tiempo. Pero un empresario que puede perder un contrato, su tiempo es muy valioso, probablemente va a viajar en avión, va a pagar más, pero ¿por qué? Porque su tiempo vale más, ¿no? Entonces, para fines de evaluación se suele valorar eso, ¿no? Hay algunos aspectos que son difíciles de darle un valor monetario, ¿no? Se suelen hacer ciertos estudios, ¿no? Donde se les pregunta a las personas cuánto estaría dispuesto a pagar, ¿no? Se considera la disposición a pagar para poder valorar esos aspectos que suelen ser un poco intangibles, ¿no? Bueno, eso no quiero ahondar más. No sé si está contestada la pregunta, joven. Sí, ingeniero. Disculpe, una pregunta más, tal vez. Sí. La tasa de descuento del 12%, ¿de qué depende más o menos? A ver, un ratito. ¿Me están viendo o me he desconectado? No se ve. ¿No se ve? Ya, un ratito. Me he salido, pues me están escuchando. Ah, no, creo que se han abierto dos y está... A ver, voy a tratar de... ¿Me escuchan? Sí, Sí, no, se han abierto dos porque hace rato intenté 2 veces y... perdón, ¿qué me decía? La tasa de descuento. Sí, ese del 12%, ¿de qué depende? Bueno, en evaluación de proyectos vamos a ver eso, pero normalmente podríamos decir de que es la tasa que los recursos que tenemos podrían ganar, es la tasa de oportunidad. Es decir, si yo invierto en una carretera, en un proyecto, ¿ya? Estoy usando esos recursos, ¿ya? Si no los uso, ¿qué uso alternativo podrían tener? Por ejemplo, lo pongo en un banco, podrían ganar un interés, ¿ya? En vez de ponerlo en el banco, estoy haciendo el proyecto. Entonces, yo tengo que evaluar con respecto a una tasa, ¿ya? En realidad no es 12%, ¿ya? Ha variado, antes se usaba 12% y ahora ha variado, ¿no? Tiene 2 valores dependiendo si es privado o es social, ¿ya? Y normalmente ahora lo establece el Estado y dice, tiene que usarse esta tasa, ¿ya? Pero podríamos, para fines de analogía, decir, digamos, que es la tasa de crecimiento de uso alternativo que yo tengo si es que no invierto en un proyecto. Por ejemplo, si ustedes quieren evaluar el gastar sus recursos en hacer un proyecto de Internet, ¿ya? Y si no hacen en Internet, ¿dónde podrían colocar? En el banco. ¿Y cuánto les va a dar el banco de tasa de interés? Quizás 2% o 3% máximo, ¿ya? Pero quizás ustedes pueden tener de alternativa, en vez de hacer un proyecto de Internet, ustedes son prestamistas o alguien les puede dar, quizás en vez de 3%, les puede dar 10% porque él presta a otros, ¿ya? Entonces su tasa alternativa
de oportunidad sería lo que les pueden pagar de interés, que sería 8-10%, ¿ya? No sé si con eso está aclarado, ¿no? Como les digo, hay una tasa, ¿no? Que es fija, que la da el gobierno, y eso en evaluación de proyecto lo vamos a ver conmigo probablemente, y esa es la definición de lo que es la tasa de descuento o la tasa de oportunidad del capital. O sea, ¿qué opción tiene de poder ganar, digamos, ese monto que tienen ustedes? ¿Está claro, jóvenes? Sí, se entiende, Inge, gracias. Ya. Bueno, quizás acá, para complementar, bueno, no, simplemente ya lo he mencionado. ¿Dónde está mi...? Aquí está. Si uno va variando con el tráfico, en realidad el van va a llegar a ser 0, ¿no? En este caso. Perdón, ya no estoy presentando, les nuevamente presentaré. Si esto baja, si el tráfico vamos bajando acá, va a llegar a ser pues negativo el van, ¿no? Por ejemplo, espero que estén enlazados. Bueno, acá está incluso con tasa de crecimiento, ¿ya? Fíjense que en este caso, bueno, sale... no está enlazado. A ver, este debe ser, tampoco. Tengo varios ejemplitos acá. Bueno, no sé cuál he utilizado en el ejemplo que tienen ustedes, pero quizás, bueno, más o menos, ¿ya? Pero si esto está bien, a ver, si yo coloco simplemente 100 vehículos, obviamente el van le sale negativo, ¿no? Entonces, el tráfico es bien importante, ¿no? En el momento de definir si una vía es rentable o no es rentable, ¿no? Y en el caso de que hablemos de caminos de bajo tráfico, normalmente, como el tráfico no va a justificar el proyecto, lo que se suele hacer es lo que les he mencionado, que es, ¿dónde está? Que la vía se justifica por los beneficios de los productores de la zona de influencia, ¿no? Bien. Pasando a lo que es la red vial, ¿ya? Bueno, esto rápidamente, que hoy día acabamos este capítulo, podemos decir de que hay diferentes maneras de clasificar las redes de caminos, ¿no? O de vías en un país, ¿ya? Podemos clasificar de manera funcional, ¿ya? Por la función que tiene cada vía, y hay dos funciones principales. Una es movilidad y otra es accesibilidad, ¿ya? Entonces, movilidad, ¿a qué se refiere? A que el tráfico se mueve a mayor velocidad, con continuidad, sin paradas, ¿ya?
Y desde ese punto de vista, ¿dónde tiene mayor movilidad el tráfico? En las carreteras interurbanas, ¿no? Entre las ciudades o dentro de las ciudades. Jóvenes. Hola. Inge, ¿podría volver a repetir la pregunta, por favor? A ver, creo que la clasificación de las vías se puede dar de diferente manera, ¿ya? Por su función. Y hay dos. Movilidad y accesibilidad. Por ejemplo, una autopista. En una autopista hay alto tráfico. ¿Los vehículos van rápido o van lento? Rápido, Inge. Rápido. Rápido. Entonces, ¿el flujo es interrumpido o ininterrumpido? En la autopista, mayor velocidad, ¿ya? Control de accesos. ¿Qué quiere decir control de accesos? Digamos, aquí es la entrada y aquí es la salida. Y no hay intermedios, ¿no? La autopista, por ejemplo, que tenemos, ya no es autopista. Y al mismo tiempo, en cada vivienda puede haber, pues, un garaje, salida, etcétera, ¿no? Entonces, en estas vías que estoy llamando de zona residencial, la velocidad, si están jugando hasta niños, tiene que ser muy reducida, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué es lo que prepondera? La accesibilidad, ¿ya? Control de acceso se refiere a que no hay estos ingresos, ¿ya? No se refiere a que haya accesibilidad, sino no hay estos ingresos y eso permite que la velocidad se mantenga. En cambio, acá si hay muchas intersecciones, la velocidad va a tener que ser baja. A eso se refiere la clasificación entre movilidad y accesibilidad. Obviamente hay autopistas, pero hay vías también residenciales. Y por ejemplo, en vías urbanas, la autopista es la que tiene mayor movilidad y la vía más, digamos, vecinal o de tierra, ya, es aquella en la cual va a haber baja velocidad, ya, va a preponderar la accesibilidad, ¿no?, antes que la velocidad. ¿Está entendido esa clasificación? Sí. Ya. La segunda clasificación es quién es responsable, ¿ya? Hay un decreto, antes toda la red de caminos de Bolivia la manejaba lo que era el SNC, ¿ya? Era un único ente que manejaba todos los caminos, ¿no? Inclusive tenía sus campamentos en cada departamento y demás, ¿no? Sin embargo, después se ha descentralizado mediante esta ley. ¿Y esta ley qué dice? Existen tres redes. Una es la fundamental, otra la departamental y otra la municipal. De lo que es las principales carreteras que conectan las capitales de departamento, yo que sé, La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, etcétera, etcétera, el responsable de planificar, mantener, hacer proyectos en esa red, etcétera, es la ABC, que antes era el SNC. Si se trata de un camino que está dentro de un departamento y comprende varios municipios, ¿no?,
conecta municipios, ¿no? El responsable es el Servicio Departamental de Caminos, la Gobernación o el Servicio Prefectural de Caminos, como quiera llamarse, en otras palabras, el departamento, ¿ya? Y si la vía, camino, ¿ya? O calle está dentro de un municipio, por ejemplo, de las calles La Mariscal Santa Cruz, ¿quién es el responsable de construir la vía, mantener, señalizar, etcétera? Esto está mal, ¿ya? ¿Quién es? La Alcaldía de La Paz. Gobierno Municipal de La Paz, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Gobierno Municipal de La Paz, gobierno municipal de un municipio en el campo, etcétera. Nos dejaremos... Sí, gobierno municipal, ¿no? Entonces, hay diferentes categorías, ¿no? También podemos clasificar por tipo de superficie, si es pavimentada o si es no pavimentada. Dentro de las pavimentadas podemos tener rígido, concreto asfáltico, también podemos tener empedrados y podemos llegar a tierra, etcétera, por sus tipos de superficie, ¿ya? Esas tres clasificaciones. Si es por responsabilidad, ya les decía, red fundamental, la ABC, ¿no? ¿Y cuáles son las vías de la red fundamental? Las que conectan las capitales, permiten vinculación con los países limítrofes, ¿no? Y las vías departamentales, ¿qué características tienen? Dentro de un departamento, integran el departamento, ¿no? Y las redes municipales están dentro de un municipio, ¿no? Alimentan a los caminos de la red departamental, ¿no? Y vinculan poblaciones rurales dentro de un propio municipio, ¿ya? Antes, como les decía, manejaba la ABC y había la red, ¿no? Fundamental, departamental, municipal, ¿ya? Y dentro de cada red estaba categorizada en cuanto era de pavimentos, ripio, tierra. Actualmente también, pero cada departamento maneja de diferente manera, muchas veces porque están descentralizados, ¿no? Y en el 2003, ¿ya? Esto era más o menos 60,000, ¿no? Kilómetros, ¿ya? En el momento en el que ha salido la ley que ha descentralizado, la red fundamental eran 10,000, pero ha ido creciendo esa red. Y actualmente esa red fundamental está cerca de 16,000 kilómetros, ¿ya? Y la red nacional, el total está cerca de 90,000. Pero ¿qué quiere decir esto? No es que ha crecido 30,000 kilómetros, sino de que muchos de las vías no estaban inventariadas. Por ejemplo, las calles de muchas ciudades no están inventariadas siquiera. Entonces, en cuanto las inventarían, van aumentando y esos 90,000 va creciendo, ¿no? Bien, básicamente, bueno, antes había 10,000 kilómetros y ha ido creciendo, pero no porque se ha construido más, sino porque mucho de lo que se tenía en otras redes, estoy hablando de la red vial fundamental, se traspasa a responsabilidad de caminos, ¿no? ¿Por qué? Porque este camino es importante, etcétera. Dicen, esto también que sea parte de la red fundamental y va aumentando y ha ido aumentando, ¿no? Más o menos cerca de 16,000 a 18,000 es actualmente. Y lo que les decía, ¿no? Entonces, no es que crece, sino mediante un decreto lo pasan, si era red departamental, a la red fundamental. ¿Ya? No voy a hablar mucho sobre esto, sino simplemente en lo que respecta a lo que son las redes departamental y vecinal. Hay mapitas donde tiene cada departamento lo que es su red, ¿no? Y lo que es red fundamental también se puede bajar en la página de la ABC, los mapas de la red red fundamental, los mapas de la red departamental, etcétera, ¿no? Y bueno, un aspecto importante son los corredores de exportación e integración, ¿ya? Esta simbología ya está,
digamos, simplemente indican lo que es la red, ¿ya? El color amarillo, azul, era de que se estaba construyendo. Actualmente, por ejemplo, esto ya está construido, ¿ya? Este mapita es antiguo, esto ya existe y está pavimentado. Esto sí se está haciendo, ¿no? Pero acá lo que quiero mostrar simplemente cuáles son los corredores de exportación e integración. ¿Por qué? Porque la política, ¿ya? A nivel país es de desarrollar todo lo que es la red, no solamente a nivel fundamental, ¿ya? Sino de integrar principalmente esta red fundamental, ¿ya? ¿Por qué? Porque son los principales caminos que conectan nuestro país. Pero adicionalmente no solamente conectan, sino de que nos brindan la oportunidad de que podamos exportar, por ejemplo, hacia el Brasil, hacia el río Paraguay, acá está el río Paraguay, ¿no? O podamos exportar acá a través de Chile y de Perú, ¿no? ¿Por dónde sacan los productos por Chile? El mineral, etcétera, ¿por dónde salen? Los camiones que están parados, ¿hacia dónde están queriendo ir para exportar los productos bolivianos? Los jóvenes. ¿Y qué? Arica, principalmente, ¿no? Iquique también puede ser, pero principalmente Arica exportamos, ¿no? Entonces, hay corredores que se llaman de exportación. Podemos sacar por otros lugares, ¿no? Las principales conexiones que tenemos, y tenemos 5 corredores de exportación, ¿no? Uno, que es el este-oeste, lo tienen esto, ¿no? Así que el este-oeste es el que cruza nuestro país de al norte está arriba, al sur abajo, el este a la derecha y el oeste a la izquierda. Este es el oeste-este, oeste-oeste y viceversa, ¿no? Entonces, conecta Puerto Suárez y desde acá se baja al río Paraguay, ¿no? Y todo lo que viene, principalmente la parte de Santa Cruz, de producción agrícola, sale por acá, ¿no? Y puede ser que se lleve a través del río Paraguay, ¿no? Acá hay una vía que es que conecta con el canal Tamengo hacia el río Paraguay, ¿no? Y también está en construcción, quieren construir una vía férrea, ¿no? Acá San Matías hay conexión y bueno, Brasil tiene algunas vías por acá, ¿no? Queremos conectarnos, pero esto no está concluido, ¿no? Entre Santa Cruz y Cochabamba existen 2 vías. El camino que ya es antiguo, pero es el más nuevo, que es a través del Chapare, y hay el otro que está por el sur, ¿no? Que es un camino antiguo, que era el antiguo camino y tenía problemas. Por eso han construido a través del Chapare. Entre Cochabamba y Oruro hay la vía pavimentada, ¿no? Esto también está en proceso, se está concluyendo a doble vía, ¿no? Entre Oruro y La Paz ya se ha concluido, ¿no? Y de Patacamaya nos lleva a Tambo Quemado y de Tambo Quemado a Arica, ¿no? Y otros puntos, esto también ya está pavimentado, ¿no? Son de conexión, son Pisiga y con Perú a través de Desaguadero, ¿no? Entonces, esas son las conexiones con los países limítrofes. Entonces, este corredor se llama el oeste-este, ¿no? También está el de norte-sur, ¿no? Norte desde Trinidad, que nos conecta con Argentina y Yacuiba, ¿no? Entonces, todo esto también ya está construido, ¿no? Esto estaba en construcción hace varios años, ya está completamente pavimentado esto, ¿no? Esta conexión sí falta, que es con Paraguay, con Fortín Villazón, ¿no? Que también trata de conectarnos con este país, ¿no? Pero esto ya existe. El oeste-sur, ¿no? Es decir, de estas 3 conexiones que nos llevan hacia la parte de Tarija, ¿no? Y bueno, esto también, hasta acá está el corredor norte-sur, ¿no? Pero principalmente esto también ya está prácticamente concluido, todo en negro debería estar, ¿no? Y nos conecta con Villazón y con Yacuiba acá, ¿no? Entonces, esto es el corredor que nos conecta de oeste hacia el sur, ¿no? De Desaguadero, Tambo Quemado, Pisiga, hacia Villazón, Yacuiba,
Y hasta Hito Villazón esto falta, ¿no? Y acá viene lo que venía el corredor norte-sur, que ya está construido, ¿no? También tenemos el corredor central-sur, ¿no? Entonces, desde Tarija, ¿ya?, hacia, cruzando el Salar de Uyuni hacia este lado. Quieren hacer, ahí está también, bueno, parte de lo que se quiere hacer, pero que no se puede. ¿Por qué? Porque no hay justificativo, toda esta zona no hay población, ¿no? A no ser que haya producción de litio y demás, recién podría ser justificable hacer esto, ¿no? Pero no sale rentable porque no hay muchos con lo que hace rentable un camino que cruce todo esto, ¿no? Hacia Chile, ¿no? Pero sí está dentro de las... Esto ya está construido, ¿no? Hacia Villamontes, acá baja hasta Yacuiba, etcétera. Esto es el corredor norte-sur. Desde, por acá está Beni, ¿no? Trinidad, Santa Cruz y Ayacuiba, ¿no? El que veían antes. Y está el oeste-norte, ¿no? O sea, desde La Paz vamos hacia Yungas, hasta Coroico, Santa Bárbara, entramos hasta, ¿cómo se llama?, la población de Caranavi, ¿no? Caranavi pasamos a Quiquibé, Yucumo y a Rurrenabaque. Todo esto está en el lado de La Paz, en el lado de Beni, y en el lado de La Paz está San Buenaventura, ¿no? Y todo ello sube hacia Guayaramerín, hacia Rurrenabaque y desde ahí hasta Cobija. Todo esto también parte está construido, pero todo esto nos falta por construir, ¿no? Acá también hay algo, parte ya está pavimentado, pero parte falta, ¿no? Pero principalmente esto es lo más importante, ¿no? ¿Por qué? Porque no es posible ir rápidamente hasta Cobija, por ejemplo. Normalmente a Cobija se va por avión, ¿no? Si vamos por tierra podemos tardar mucho. Hay camino, digamos, de tierra, pero el cruce de los ríos es conflictivo. Si llueve no vamos a poder cruzar y podemos quedarnos, ¿no? Entonces solamente hay avión, normalmente hasta Cobija. Podemos ir por tierra, pero podemos tardar varios días, ¿no? En muchos casos de Cobija para ir hasta La Paz, se pasan a Perú y por las vías pavimentadas llegan hasta acá, ¿no? Esto de acá no hay, ya, esto es el Madidi, pero está dentro de la red porque es proyecto construir a través de ahí, ¿no? Y acá hay vías hasta cierto punto de tierra y también hay que completar. Bien. Hay diferentes etapas de un proyecto, esto lo vamos a ver probablemente más claro en evaluación de proyectos, pero hay un problema para buscarle la solución a ese problema o esa necesidad. Surge la idea hacer un camino, por ejemplo, ¿ya? Si la idea es buena, bueno, continuamos, ¿no? ¿Qué vamos a necesitar para hacer el camino? Hacer un perfil, un documento, ¿no? Y solicitar financiamiento, ¿no? Nos pueden pedir simplemente el perfil para eso y puedo hacerlo yo mediante alguien que conoce, con información disponible del INE, de los mapas, ¿no? Pero no voy a hacer muchos estudios, ¿no? Porque no tengo recursos, ¿no? Si ya necesito algo más profundo, voy a pasar a realizar estudios de trabajos de campo, encuestas y demás. Ya puedo llegar a nivel de factibilidad que me diga ya un BAN, ¿no? Y si el BAN sale rentable, sigo y hago el diseño, ¿no? Completo el diseño, licito y hago la construcción, ¿no? En cualquier caso, si decido de que no sale rentable, bueno, puedo reformularlo y volver a etapa de perfil y hacer otro proyecto diferente, ¿no? O con cambios, ¿no? Entonces, estas son las etapas de cualquier proyecto. Bien, en el caso de un camino, podemos tener etapa de perfil o etapa de factibilidad, impacto ambiental, diseño final, construcción. Para cada una de las etapas, a nivel de perfil no necesito detalle, ¿no? Entonces puedo usar, por ejemplo, planos de cartografía, 50.000, 10.000, ¿no? Y lo que voy a hacer no va a tener tanta precisión, ¿no? En cambio, a nivel de factibilidad tiene que tener mayor precisión. A diseño final inclusive mucho más, ¿no? Ya voy a ver 1 a 1000, 1 a 100, ¿no? Y eso lo vamos a ver cuando estemos viendo la planimetría, el diseño en planta, ¿no? Y perfil, ¿no? Entonces necesito
mayor detalle, ¿no? Bien, acá está simplemente qué cosa se podría colocar en un perfil, qué cosa se podría colocar en una factibilidad. Por ejemplo, para una carretera yo necesito topografía, geología, hidrología. ¿Por qué? Conociendo cuánto voy a gastar en todo esto, voy a poder hacer un BAN, ¿no? Donde va a estar, por ejemplo, el costo de la carretera. Si no sé topografía, todo esto, no voy a poder saber el costo, ¿no? Para hacer el BAN que habíamos visto, ¿no? Necesito todos estos estudios, ¿no? Puede ser que a nivel de factibilidad la topografía sea muy ligera, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí yo voy a necesitar simplemente estimar ciertos costos, ¿no? Pero, por ejemplo, a nivel de diseño final, la topografía ya tiene que ser de precisión porque ahí necesito ya definir los movimientos de tierras, volúmenes, a una escala mucho más precisa, como es esta escala de 1 a 1000 y 1 a 100, ¿no? 1 a 1000 para planta y 1 a 100 para perfil, por ejemplo, ¿no? En cambio, a nivel de factibilidad, puedo yo utilizar escalas más grandes porque la precisión que necesito no es tan grande, ¿no? También para nivel de impacto ambiental, yo necesito estimar qué impactos va a haber. ¿Por qué? Porque yo voy a estimar los costos de mitigación y esos costos los voy a poner acá para hallar el BAN para la carretera, porque impacto ambiental es parte de los estudios que yo necesito, ¿no? Voy a tener costos, para hallar el BAN voy a tener que introducir acá. Bueno, eso para diseño final, ¿no? Fíjense de que en la factibilidad yo necesito hacer el estudio de tráfico, ¿no? ¿Por qué? Porque necesito definir qué categoría de camino voy a construir, si va a ser autopista o va a ser un caminito de tierra, ¿no? Porque el costo va a ser diferente, ¿no? Necesito hacer el estudio socioeconómico. Fíjense de que en el cuadrito que hemos visto, ahí necesitaba conocer cuánta población existía, qué producción tenían, etcétera, ¿no? Y voy a hacer un prediseño mínimamente, porque necesito estimar los costos, ¿no? Y acá ya el diseño va a ser completo, geométrico final. En la factibilidad podría ser a nivel de prediseño, ¿ya? Lo propio la topografía, lo propio geología e hidrología, porque solamente es para estimar un costo referencial, que puede tener cierta variación. Pero en el diseño final ya no tiene que tener mucha variación. Puede tener, cuando voy al campo, variar algo. Pero esto ya tiene que ser definitivo con la mayor precisión posible, porque estoy hablando de diseño final. Y comprende también todo lo anterior, geología, hidrología, menos estudios de tráfico. El estudio de tráfico solamente lo hago en la factibilidad, ¿ya? Pero el diseño geométrico, todo lo demás, ¿ya? Menos la evaluación, lo voy a hacer acá a detalle, porque acá ya van a aceptar los planos con los cuales voy a construir. Adicionalmente tengo un plan para mantener las cantidades, precios unitarios, presupuesto, cronograma. Voy a tener que colocar las especificaciones de cómo se va a construir, por ejemplo, un puente, ¿no? Con qué hormigón, las especificaciones técnicas, los volúmenes, el costo, ¿no? Y la memoria de los cálculos también tiene que estar como parte del diseño final. ¿Por qué? Porque el que está supervisando puede cambiar, si lo ve por conveniente, todo el diseño. Bueno, no todo, pero por lo menos algunas partes, ¿no? ¿Por qué? Porque en campo se necesita hacer algunos ajustes, ¿no? Al estar construyendo. Bueno, en la construcción hay diferentes involucrados. Uno es el fiscal, que puede ser el del ABC, el que supervisa y el que construye, que es el contratista, ¿no? Bien, dentro de las actividades de mantenimiento, ¿no? Hay diferentes actividades, ¿no? Por ejemplo, que difieren dependiendo si es pavimentada o no es pavimentada. En pavimentada hay estas actividades, en no pavimentada hay diferentes, ¿no? Algunas son similares, pero hay ciertas actividades diferentes, ¿ya?
¿Qué tipos de proyectos de camino hay? Hay proyectos de construcción, de mejoramiento, de rehabilitación, de mantenimiento rutinario y mantenimiento periódico. ¿Qué es construcción? ¿Qué es mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento rutinario? Construcción hablamos cuando una vía, ¿ya?, es nueva, ¿ya? Es nueva desde el punto de vista de que vamos a construir prácticamente todo de ella, ¿ya? Es decir, antes o no había vía o solamente había un camino de tierra, ¿ya? Y ese camino de tierra estamos construyendo con diferentes capas, como capa base, subbase y la capa de rodadura, ¿no?, para que circulen los vehículos. Estoy incluso colocando un terraplén, ¿ya? Y prácticamente todo es nuevo, ¿ya? En cambio, un mejoramiento, todo es nuevo, todo esto estoy construyendo, ¿no? Un mejoramiento implica ampliación de calzada, ¿ya? Yo podría ampliar el ancho de las vías, ¿ya?, o sea, de los carriles, ¿ya?, o puedo aumentar nuevos carriles, ¿ya? Puedo hacer todo esto, obras de drenaje, ¿ya? ¿Y en qué se diferencia mejoramiento con rehabilitación? De que en rehabilitación, ¿ya?, es cuando ya se ha dañado la capa base y subbase, ¿ya?, y yo estoy reparando, pero no está cambiando el alineamiento, que sí puede cambiar acá, ¿ya? En otras palabras, a ver, quiero acabar esto. Construcción nueva, no creo que haya problema, ¿ya? Mejoramiento. He construido una vía. ¿Qué es esta? ¿Ya? Entonces, si esta vía amplío ancho de carril, más que ancho de carril, porque ancho ya está definido un ancho, ¿ya? Número de carriles, por ejemplo, era 2, 1 por sentido, lo vuelvo 4, ¿ya? O, digamos, la velocidad de esta vía era 60 kilómetros por hora, ¿ya?, de proyecto, ¿ya? Y ahora, yo estoy haciendo para una velocidad de proyecto igual a 80 kilómetros por hora, ¿ya? Y si la velocidad es mayor, ¿ya?, digamos que antes en esta vía había unas curvas así, cerradas, ¿ya? Y si yo voy a considerar mayor velocidad, quizás voy a tener que hacer curvas de mayor radio, ¿ya? Entonces, esto implica un mejoramiento. ¿Está entendido? Ahora, rehabilitación es cuando si yo tengo esta vía, yo tengo la vía, bueno, con sus diferentes capas, ¿ya? Y bueno, encima circulan los vehículos, ¿ya? ¿Y qué sucede? Esto se ha ido dañando a nivel, esta es la capa base y esta es la capa subbase, ¿ya? Se ha dañado todo esto. Si el daño ha llegado a este nivel, ¿ya?, yo necesito reparar
todo esto que está dañado, ¿ya? Y si llego a reparar a este nivel de capa base y subbase, eso se llama rehabilitación, ¿ya? Y ojo de que estoy reparando, pero no está cambiando el alineamiento, no estoy aumentando carriles, nada. Eso es rehabilitación. Ahora, si estoy aumentando carriles, estoy cambiando un poco el número de carriles, estoy aumentando los radios de ciertas curvas, es decir, en parte estoy modificando el alineamiento, eso es mejoramiento de la vía porque llega a tener más carriles, llega a tener mayor velocidad para circular, etc. ¿Está entendido? Sí, Sí, Ya. Y eso lo pueden leer acá, ¿no? Yo les acabo de explicar, digamos, de una manera más entendible, la diferencia entre estos dos y entre construcción, ¿ya? Ahora hay proyectos de mantenimiento rutinario y mantenimiento periódico, ¿ya? ¿Qué son las actividades de mantenimiento rutinario? Son las actividades normales, ¿ya?, que se realizan frecuentemente. Por ejemplo, si hay un pequeño derrumbe, tienen que recoger. Si yo tengo que cortar, digamos, las hierbas, ¿no?, del costado de la vía, porque si crece me quita visibilidad, tengo que cortar, ¿no? Las alcantarillas se suelen taponear con arena, tierra, ¿no? Tengo que limpiar, porque si es que no hago eso, va a llover y podría ser de que se tape la alcantarilla y el agua haga de que se deslice mi carretera, ¿no? Todas esas obras, ¿cada cuánto tiempo tengo que hacer? Muy frecuentes, ¿ya? Puede ser cada mes, cada 2 meses, 3 meses, más o menos son periodos frecuentes, ¿ya? Siempre tengo que hacer en cualquier vía mantenimiento rutinario. Bien, cuando ya existe un daño, mucho mayor a una vía, ya vuelvo a colocar, digamos, perdón. Digamos que esta es la capa base, capa subbase, y esta es la capa de rodadura, que esto suele ser concreto asfáltico, ¿ya? Una capa de concreto por donde circulan los vehículos, ¿ya? Digamos que actividades de mantenimiento rutinario, este bachecito, reparo, esas son rutinarias. ¿Qué sucede cuando ya hay muchos baches? Tapo uno y aparecen 2. ¿Ya? Y esto ya está avanzando y llegando a esta capa base, ¿ya? Puede estar llegando ahí, ¿ya? En definitiva, el hacer bacheitos ya no va a resolver el problema. ¿Qué necesito hacer? Quizás yo necesito hacer algo más profundo, que es sacar todo esto y colocar una nueva capa, ¿ya?, de concreto asfáltico. Recapamiento, ¿ya? Esto es una actividad que la puedo hacer podría ser 5 o 10 años, ¿ya? ¿De qué va a depender? Del deterioro de esto, ¿ya? Normalmente, lo ideal sería de que sea cada más tiempo todavía. Pero si en mi vía circulan muchos camiones pesados, se va a deteriorar y lo que puedo hacer es cambiar, ¿ya? Entonces, el mantenimiento rutinario puede costar $5,000 por kilómetro por año. Pero esto de acá me va a costar mucho más,
pero va a ser cada 10 años, por decirles, ¿ya? Entonces, esto tiene un costo mayor. Y periodo de varios años. Y el mantenimiento rutinario costos relativamente bajo y su frecuencia cada mes, 2 meses, 6 meses, ¿no? Pero es frecuente. ¿Está entendido? Jóvenes. Sí, ingeniero. ¿Preguntas? Quedamos ahí. Bueno, entonces quedamos ahí, jóvenes. Nos vemos el viernes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.